acompañarnos esta tarde en la conferencia de prensa, donde vamos a anunciarle las nuevas medidas para la reactivación y alivio del sector turismo. Nos acompañan esta tarde el presidente de la República, señor Carlos Alvarado, y el ministro de Turismo, señor Gustavo Segura. De inmediato vamos a escuchar al señor ministro de Turismo, Gustavo Segura, quien nos presentará el tema de las nuevas medidas para la reactivación y alivio del sector turismo. Muy buenas tardes, señor presidente, don Carlos Alvarado. Para el sector turismo y para mí en lo personal es un honor tenerlo en esta que también es su casa, el Instituto Costarricense de Turismo. Amigas y amigos de la prensa, creo que es la primera vez que nos vemos en carne y hueso después de muchas reuniones virtuales, así es que un gran gusto de saludarlos este día. Hoy hicimos esta convocatoria para comunicar 20 acciones concretas adicionales a las medidas que hemos venido implementando con base en una hoja de ruta coordinada con el sector privado desde el año pasado. Son una respuesta esta vez más que institucional, sino una respuesta del Estado costarricense para contribuir a que esta crisis que enfrenta el sector turismo, que es la más grave posiblemente de su historia a raíz de la pandemia, sea superada de la mejor manera posible. Esa hoja de ruta pues ya tiene casi un año de estar siendo implementada y ha tenido decenas de acciones. Quizás las más visibles son el hecho de que podemos mantener al día de hoy las fronteras internacionales de nuestro país abiertas para el turismo internacional. Hemos atraído de manera exitosa la mayor parte de las aerolíneas que atendían el mercado costarricense antes de la pandemia, pero bueno, aunque esa reactivación gradual ya empezó, y le pido a Alejandra que muestre esta lámina, la caída de visitación internacional a nuestro país, que es la medida más usual de el estado de la salud de una industria turística, es muy evidente. Ustedes ven que la caída del año pasado fue de un 70%, pudo haber sido peor de no ser porque tuvimos el año pasado un buen mes de enero y febrero, pero básicamente los números nos llevaron a niveles de 1998, ¿verdad? El año pasado llegamos a números de llegadas de turistas del año 98 con una infraestructura turística y una oferta que está diseñada para el año 2020. Entonces es evidente el drama en el que nos encontramos. La velocidad de la recuperación pues sin duda depende de muchísimos factores, muchos de ellos fuera de nuestro control, así es que sí vemos muy necesario y muy urgente tomar medidas adicionales para contribuir a aliviar a la mayor cantidad de personas que trabajan en este sector y de empresas pequeñas, medianas y un poquito más grandes que caracterizan al sector turístico por todo el país. Hay una cifra que es bastante fuerte de considerar y que motiva mucho de lo que vamos a hablar hoy. Los datos oficiales del Banco Central indican que la economía costarricense el año pasado decreció 4,5 puntos, pero el turismo decreció 10 veces ese número, menos 41% el año pasado. Esto midiendo específicamente hospedaje y restauración. Yo creo que el impacto fue todavía un poco más grande por sectores encadenados que no entran en esa medición. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que el sector turístico, dentro de todo el proceso de afectación negativa que tiene la economía costarricense, es el más profundamente afectado. Así es que hay una acción de Consejo de Gobierno que les quiero comentar este día. El Consejo de Gobierno el 1 de febrero, hace 2 semanas, por solicitud expresa del señor presidente que nos acompaña esta tarde, le solicitó a los entes de gobierno que en el marco de sus potestades legales y su propia situación económica
aportaran muy rápido acciones de corto plazo adicionales para el alivio del sector turístico. Y el día de ayer, 16 de febrero, en el Consejo de Gobierno, una vez más liderado por el señor presidente, se aprueba este plan de alivio que hoy les queremos comentar y que lo voy a presentar en unas breves filminas, pero en resumen, hemos recibido una ágil respuesta de 9 ministerios, 4 instituciones y el CONACYF, y vamos a contarles de 20 acciones concretas implementables en el corto plazo. El Ministerio de Seguridad, en su Dirección General de Migración y Extranjería, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y este instituto que me honro presidir, hemos tenido suficientes reuniones para tomar la decisión hoy de abrir las fronteras de Costa Rica al turismo de China en un mecanismo gradual que significa una excepción del visado a pasajeros de la República Popular China que provengan de los municipios de Beijing y Shanghái. Esta excepción de visado se hará en 72 horas o menos por parte de la Dirección de Migración y tiene el requisito dirigido a la reactivación del sector de que esos turistas tienen que tener comprado un paquete de turismo con un tour operador registrado en nuestro país. Esta medida rige a partir del 1 de marzo. Será publicada la directriz de migración en los próximos días y rige a partir del 1 de marzo. El Ministerio de Ambiente y Energía nos ha comunicado que ya tiene en marcha un plan con fondos de JUDESUR para invertir solo este año 1.400 millones de colones en infraestructura turística de 5 parques nacionales del sector Pacífico Central y Pacífico Sur: Marino Ballena, Corcovado, La Amistad, Piedras Blancas y el Refugio de Vida Silvestre de Golfito, y además ha confirmado fondos por 850 millones de dólares para infraestructura en el Parque Nacional Volcán Tenorio. Eso iniciará en el segundo semestre de este año. Como ven, hay una relación muy estrecha entre los parques nacionales y la actividad turística, que emplea muchísimos guías locales y encadena muchísimo la actividad de las comunidades que dependen de los parques nacionales. El Ministerio de Salud implementará un mecanismo para pequeñas y medianas empresas del sector turístico que consiste primero en un cobro diferenciado para pymes del permiso de funcionamiento de tan solo $20. Aproximadamente 12,000 colones costará para las pymes renovar su permiso de funcionamiento, y el registro sanitario para nuevas pymes será de solo el 20% del costo que tenía antes de la pandemia. Además, ha habilitado una dirección electrónica para atender personalmente dudas y consultas de las pymes. El Ministerio de Trabajo tiene noticias bien importantes, porque las noticias del Ministerio de Trabajo se van dirigidas directamente a la reactivación con turismo nacional. Y tenemos 3 cosas. Primero, una directriz de jornadas acumulativas, que consiste básicamente en que los empleados públicos puedan acumular horas de trabajo para tener un día libre de la semana, ya sea un viernes o un lunes, y utilizarlo en conjunto con un fin de semana y poder hacer turismo nacional con responsabilidad. Es decir, no es un asueto, sino que es un mecanismo voluntario de acumular horas para poder tener un día libre y poder usarlo en turismo nacional. Eso es una medida temporal, pero bien importante, porque, como hemos dicho en otras oportunidades, el turismo nacional está resultando ser una fuente de alivio muy importante y es una forma de hacer patria en estos momentos. También una directriz para permitir el teletrabajo de los funcionarios públicos cuando les sea posible desde instalaciones turísticas adecuadas para ese fin. Cuando la posición de trabajo permite el teletrabajo,
y se encuentren en instalaciones turísticas adecuadas pueden hacerlo. Y se está presentando en las próximas horas un proyecto de ley para crear por este año un feriado que se celebraría el lunes para crear un fin de semana largo, que sería el del Día del Padre. Sabemos que ya hay una legislación aprobada por el Congreso con varios fines de semana largos, pero en este semestre, en este primer semestre, no teníamos fines de semana largos y vamos a proceder con este proyecto de ley que desde ahora solicito su apoyo al Congreso de la República. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tiene una iniciativa bien importante, y es que en marzo en la región Chorotega y en abril en la región Huetar Norte vamos a hacer ruedas de negocios que acercan a los hoteles y los restaurantes directamente con los productores agrícolas, con los productores pecuarios y pesqueros, que tengan sus productos frescos y con técnicas ambientalmente sostenibles a disposición de las empresas compradoras del turismo sin intermediarios. Y esto sin duda le lleva alivio al productor y alivio en costos a las empresas del turismo en esas regiones Chorotegas y Huetar Norte. El Consejo de Transporte Público, que es una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aporta dos decisiones muy importantes para la flota de vehículos de transporte turístico registrada. Primero, aquellas unidades de transporte turístico que, como sabemos, muchas, la gran mayoría, han hecho un enorme esfuerzo este año por renovar sus permisos de operación, recibirán automáticamente una prórroga de 2 años para los próximos 2 años. Eso, sabiendo nosotros que el año 2021 todavía va a ser un proceso muy gradual de recuperación, les quita al menos una preocupación respecto de una renovación a 1 año, sino que durante 2 años no tendrán que preocuparse por esa renovación. Y además están considerando una directriz en estos momentos para ampliar el número máximo de años de antigüedad de las unidades de transporte turístico, que en todo caso, he de decir, la gran mayoría de las cuales son unidades muy modernas. El Ministerio de Hacienda está en estos momentos con la disposición de facilitar el trámite para que, al amparo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, aquellas empresas que tuvieron pérdidas en el 2020 puedan suspender los pagos parciales de renta durante el 2021. Eso tiene que ser solicitado empresa por empresa y se analizará caso por caso, pero tienen esa disposición para ayudarle a las empresas del sector turístico. Creo que fue noticia, pero esto se enmarca dentro de los esfuerzos de discusión que traíamos en las últimas semanas. El CONACYF ha emitido una directriz de flexibilidad para que las entidades bancarias realicen consideraciones de largo plazo en su análisis de capacidad de pago de las empresas. Es decir, antes ese análisis de capacidad de pago se reducía a 1 año, ahora lo pueden hacer a lo largo de la vida de todo el crédito de las empresas. Y adicionalmente, por este año extendió hasta 31 de diciembre la posibilidad de que los bancos readecúen los créditos de las empresas turísticas. El INDER tiene 2 noticias muy importantes. La primera es un programa que se llama Impulso Rural para mujeres emprendedoras del turismo, y hay 60 paquetes de 5 millones de colones cada uno, concursables en fondos no reembolsables para iniciativas de turismo que involucran mujeres en los territorios donde opera el INDER. Además, un crédito en marcha para organizaciones, asociaciones y cooperativas turísticas. En este caso son 500 millones de colones disponibles, en el anterior son 300 millones de colones disponibles. Se trata de créditos máximos por 10 millones de colones a una tasa del 2% anual, a un plazo de 5 años. El ICE, en unas disposiciones de ARECEP, voy a tomarme un momento para explicarlo brevemente porque eso es un poquito más técnico, pero por un lado, las empresas que están en la categoría tarifaria de media tensión tienen un compromiso de un consumo mínimo de electricidad para poderse mantener
en ese nivel tarifario. En estos momentos, por una directriz de ARECEP, se suspende ese compromiso de consumo mínimo, es decir, aun cuando una empresa no llegue a ese consumo mínimo mensual, se va a poder mantener dentro de esa categoría tarifaria. Y por otro lado, las empresas que así lo soliciten pueden mantener su facturación dentro de la proporción de demanda previo a la pandemia. Esto es complejo, pero lo voy a explicar de la siguiente forma. Si antes de la pandemia la factura eléctrica de una empresa de turismo era 80% consumo y 20% factor de potencia, y ahora en tiempos de pandemia su factura es mucho más grande en potencia y mucho menor en consumo, pueden acogerse al porcentaje previo a la pandemia, lo cual les reduciría la facturación por concepto de factor de potencia y recibirían un crédito por parte del ICE y de las empresas distribuidoras de energía. Además, en estos momentos rigen descuentos de 10% en tarifa comercial promedio en comparación con el primer trimestre del 2019 y en la tarifa media de tensión una disminución promedio del 19.4%. Adelante. Incopesca está trabajando un proyecto de ley y lo estaremos presentando en las próximas horas para que la flota de pesca deportiva temporalmente pueda hacer pesca de atún artesanal, de tal suerte que puedan llevar alivio a sus familias a través de la pesca artesanal y la comercialización del atún, mientras regresa los turistas de pesca deportiva, que esperamos sea lo antes posible. Esto requiere una modificación de una ley y estaremos presentando el proyecto muy pronto. Para eso también desde ahora solicito apoyo de las señoras y los señores diputados. El Ministerio de Cultura está rediseñando en este momento los eventos culturales de este año que tienen que ver con la celebración del Bicentenario, por ejemplo también el Festival Nacional de las Artes, para que haya mucho más circulación del talento artístico costarricense. Este es un sector cercanamente conectado, ¿verdad?, articulado con el turismo, con turismo nacional como uno de los principales atractivos. Y termino con el IFAM, el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal. Está en estos momentos gestionando con las municipalidades arreglos de pago para empresas que tengan en estos momentos deudas de sus impuestos municipales. Sin duda, este año será un año de alivio del pago de patentes, porque las patentes son función de los ingresos de las empresas y el año 2020 fue un año muy duro para las empresas, entonces los cobros de patentes van a recibir un alivio porque son función de ingresos del 2020. Como ven, ahí hablamos de 20 medidas específicas de múltiples instituciones que están sumándose al apoyo al sector turístico. No para aquí, ¿verdad? Esto no se detiene acá. Nosotros, por orden del señor presidente, otras instituciones están considerando acciones que tal vez requieren un análisis adicional de la posibilidad legal de llevarlo adelante, pero sin duda es una muestra del Estado costarricense por reconocer, por un lado, la importancia de la industria turística en el progreso social de Costa Rica y por otro lado, reconocer que se trata del sector más profundamente afectado durante la pandemia. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como lo decía bien Gustavo, el sector turismo es el sector más afectado de toda nuestra economía por la pandemia. Si bien el año pasado la economía cayó un menos 4.5, solo en el sector turismo la caída es de un menos 40.1. El siguiente sector que cayó más, cayó un 10%. Vean la dimensión del impacto sobre el turismo. Reconociendo esa realidad y reconociendo que tenemos que ayudar a todos los sectores, pero particularmente urge ayudar al sector turismo, que se ve afectado por la reducción de la movilidad mundial, es que hemos
como gobierno, adoptado estas medidas, que no son solo medidas del ICT, pero que con el ICT y el ministro liderando, con el Ministerio de la Presidencia y a mi solicitud, hemos hecho un grupo de medidas adicionales para empujar la actividad turística. Una de las más importantes es que hemos mantenido la apertura de fronteras desde septiembre para aprovechar la temporada alta. Nos han afectado restricciones en otros países que se han adoptado, y es por ello que una de las decisiones es incursionar en el mercado turístico de China, particularmente los mercados de Shanghái y Beijing. Esto lo que procura es atraer a un turista de un alto consumo, que son ciudades muy modernas, de mucho personas que tienen recursos, y que el perfil turístico que ha investigado el ICT nos dice que son muchos turistas que quieren ver naturaleza, destinos diferentes, playa, montaña, conocer cultura, avistamiento de aves, muy en el perfil del turismo costarricense. Es abrir nuestro mercado al turista chino, que puede complementar nuestra necesidad de crecimiento en el sector, sin cambiar nuestro perfil turístico, pero a la vez fortaleciendo nuestra relación bilateral con la República Popular China, que es una relación que ya tiene 13 años de vigencia y cada vez se fortalece más. Es una medida importante que el país adopta en este momento para y por el sector turístico de nuestro país y para fortalecer esa relación bilateral. Otras medidas tienen que ver con mejoras en infraestructura, parques nacionales, que ayudarán mucho particularmente a la zona sur del país. El sector de transporte turístico, que ve aliviado la parte de lo que deben pagar gracias a decisiones del CTP, o restaurantes o comercios que ven aliviados los costos de sus patentes. Eso es un trabajo interinstitucional articulado para que estas cosas se den. Al menos 2 proyectos de ley que pedimos el apoyo a los diputados. Uno, para que por una vez el Día del Padre sea un feriado, buscando que el turismo nacional ayude a la industria. También el que se aplique la jornada acumulativa en el sector público, es decir, que si alguien trabaja su correspondiente de horas, en vez de 5 días, en 4 días, pueda tomar los viernes o los lunes para así sumarse a la campaña, que ya es una campaña que hemos lanzado desde antes, que es la de Vamos a Turistear, es decir, fomentar el turismo nacional para apoyar a nuestra industria turística. También para la flota pesquera de turismo, que se le habilite a través del proyecto de ley la pesca artesanal, en este caso de atún. Es decir, hemos hecho una gama de medidas que hoy el ministro ha anunciado después de un trabajo que hemos hecho con todas las instituciones, el MAG para hacer más baratos y cercanos los encadenamientos a los restaurantes, el INDER dando crédito barato para tener acceso, en fin, una serie de medidas reconociendo la importancia del sector turismo. También con los bancos, ya no solo la directriz que mencionó el ministro sobre CONACYF, que permite la adecuación hasta el 2021, sino el esfuerzo constante del gobierno pidiendo a la banca, particularmente a la banca pública, entender que la recuperación del sector turismo tomará tiempo. El año 2021 no será aún el año de repunte, pero sí hay que ser claros que estas medidas tienen que ayudarnos a fortalecerlo. Queremos complementar nuestra llegada de turismo y por eso estamos abriendo el mercado hacia Oriente, particularmente el caso de Shanghái y Beijing, y seguiremos peleando para y por el sector. Otra cosa que nos ayudará a salir de esto es la vacunación. Mientras Costa Rica siga con los niveles reducidos de contagio, como los hemos tenido en hospitalizaciones, y mientras sigamos acelerando, como lo estamos haciendo, el proceso de vacunación, el país será más atractivo y más seguro para el turismo, y entre más pronto logremos salir de ello,
será un mejor mañana para nuestro turismo, pero en general para nuestro país. Agradecerle al ministro, y aquí no está el resto del equipo de gobierno por temas de aforo, pero ha sido un trabajo arduo de muchas personas para entregar este paquete de medidas adicionales a lo que ya desde ICT y el gobierno veníamos implementando para apoyar el turismo. Ministro, muchas gracias por ese gran trabajo y ese gran esfuerzo.